¿Cómo anda? ¿Cómo te va? Muy buen mediodía para ustedes y la gente de ATP. Bien. Yo de este lado me estoy comunicando desde la ciudad de Paraná. Aquí se ve intenso todavía el movimiento, no se está respetando del todo la cuarentena. ¿Cómo lo estás viviendo en Santa Fe? Y bien, es raro, digo, donde cada uno de los vecinos y vecinas, cada una de las personas de la ciudad, creo que tenemos un mandato eh, por estar en nuestros hogares, por eh, cumplir con el aislamiento obligatorio, más allá de las propias actividades. En mi caso, como concejal, presidente del consejo, tengo algunas actividades fuera de mi casa, pero después trato de ir y volver y estar realmente la mayor cantidad de tiempo con Bárbara, con el Bauti, con Victoria, que son mi familia y que de una u otra manera uno también trata de salir lo menos posible para preservar principalmente la salud de cada uno de ellos. Bien. Y en general, ¿el santafesino pensás que respetó desde un comienzo la medida o que costó la implementación en la ciudad? Y creo que es como todo, donde hay un parate tan fuerte también en la economía, en la actividad económica, productiva, que obviamente que genera situaciones, dificultades, y ese tipo de cuestiones obviamente que como que permanentemente están en tensión. Pero yo por lo menos coincido en general en que esto, lo primero, lo más importante de todo es la salud de cada uno de santafesinos, de argentinos, pero que después de a poquito me parece que va a haber que encontrarle alguna vuelta para algunas actividades con los mecanismos, máximos mecanismos de prevención, donde quien tiene, por ejemplo, una peluquería, dando turnos, dando el ingreso de solamente una persona al local, digo, teniendo el alcohol, teniendo si fuera necesario o no, esos son autoridades de salud que deben definir lo de los barbijos. Digo, determinadas situaciones creo que hay que analizarlas como para que, en definitiva, algunas actividades se puedan ir de a poquito levantando. Leandro, estamos recibiendo algunas preguntas también por parte de nuestros compañeros de tareas. Está Héctor Martín Galeano conectado. Buen día, Héctor, para vos también. Y la pregunta que llegaba de parte de él es precisamente cómo va a estar funcionando el comité de riesgo que fue creado recientemente. Y el comité de riesgo tiene que ver un poco con una ordenanza que está vigente desde hace varios años en la ciudad, donde se compone por el intendente, que es el presidente, en este caso Emilio Jatón, presidente del comité de riesgo. En mi caso, como presidente del consejo, soy el vicepresidente de ese comité de riesgo, y después se integra por distintos funcionarios municipales y también por distintos bloques del consejo, integrante por bloque del consejo. Esa es la composición, ya ha tenido dos reuniones, es un lugar donde el Ejecutivo comenta, comunica las actividades que está llevando adelante, y por otro lado, los concejales también allí proponemos algunas ideas y algunas propuestas. Inclusive, ahí veía la pregunta de Héctor, asociando lo del Comité de Gestión de Riesgo con lo del voluntariado. Una de las propuestas que surgió del comité, en caso puntual del laburo que venía haciendo Franco Ponce León en Derechos Ciudadanos y algunas ideas del Ejecutivo, también el concejal Sebastián Mastropolo subió una propuesta para llevar adelante un voluntariado que esté específicamente relacionado con adultos mayores. Esto es lo que terminó ayer de confirmarse, donde la municipalidad junto al consejo y organizaciones de la sociedad civil como Cruz Roja, como el Consejo de Pastores, como la Mesa Interreligiosa, los Bomberos Voluntarios de la Flor, entre otras organizaciones, vamos a conformar un espacio de voluntariado que va a tener como objetivo atender en particular a aquellos adultos mayores que quizás estén en situación de soledad o que no tienen quien por allí les pueda hacer un trámite, una gestión, ir a la farmacia, ir al súper, o brindarle alguna asistencia eh, telefónica para paliar estos momentos quizás de mucha soledad. Bien, Leandro, ¿quiénes van a poder conformar este voluntariado? Y el voluntariado lo van a poder. Primero, la idea es comenzar trabajando con instituciones. En este caso decíamos, la obra del padre
José en Don Bosco, Bomberos Voluntarios de las Flores, excombatientes de Malvinas, decía la Mesa Interreligiosa, el Consejo de Pastores, la Cruz Roja Argentina van a acercar voluntarios. Los concejales y concejales de la ciudad también vamos a tener la oportunidad de sumar voluntarios a los fines de darle mayor volumen posible. Esos voluntarios no es que van a salir así nomás a realizar la tarea, sino que se va a armar un registro de derechos y vinculación ciudadana, se van a dar capacitaciones entre Cruz Roja y la Dirección de Gestión de Riesgo, y después van a estar a la expectativa de ser convocados por el Ejecutivo Municipal para acudir a alguna situación que va a poder ser presencial, por ejemplo, esto que te decía, una compra en una farmacia, en el súper y demás, o por otro lado, a distancia con un llamado telefónico. Bien, pero va a haber un plazo para inscribirse, ¿cuáles son los requisitos que se van a tener en cuenta para ver si uno puede conformar o no este voluntariado? ¿Cómo lo van a ir manejando? A través de, o a la municipalidad o al consejo, a través de las redes sociales o directamente con el área de Derecho y Vinculación Ciudadana. Como requisitos van a ser bastante básicos: ser mayor de 18 años, hacer la capacitación correspondiente, no haber viajado al exterior en días previos a lo que fue el aislamiento preventivo, y también no habrá algunos impedimentos, por ejemplo, no poder tener práctica de militancia política dentro del voluntariado, sino que es una cuestión absolutamente altruista, donde también va a ser, como lo dice la palabra, solidario, voluntario y sin retribución. Bien, este voluntariado en principio llevaría adelante y estaría concretando tareas para poder ayudar a adultos mayores y población de riesgo, ¿es así? Exactamente, estuvo enfocado a adultos mayores, se flexibilizó un poquito más, dirigido al resto de población en riesgo, personas con discapacidad, mujeres embarazadas inclusive, todo eso va a estar a disposición de este grupo de voluntarios que estimamos que va a haber realmente una cantidad importante en la ciudad de Santa Fe. La idea era comenzar. ¿Cómo? ¿Cuántos estiman? No, a ver, las organizaciones, creo que un piso de 100 voluntarios van a acercar, y después también concejales y concejalas vamos a buscar también engrosar ese número para arrancar con un piso de no menos de 200 voluntarios, insisto, previas capacitaciones que van a dar las áreas de gestión del riesgo y de Cruz Roja Filial Santa Fe. Aparte de este voluntariado, ¿qué otras funciones o qué otras herramientas se están planteando desde el Comité de Riesgo? El Comité de Gestión de Riesgo, que es un espacio, obviamente hoy el Consejo Municipal de alguna forma está acompañando los procesos que están llevando adelante los ejecutivos municipal, provincial y nacional. Creo que este no es un momento ni para debates en profundidad políticos, sí, obviamente para que cada sector de la comunidad cumpla con su rol, los concejales nuestro rol, el ejecutivo su rol y demás, pero creo que no es el momento ni de ataques cruzados, ni de luchas políticas que no mucho tienen que ver con tratar de atacar esta situación que nos conmoda a todos, como es el coronavirus. Entonces, el Consejo está acompañando ese proceso del Comité de Gestión de Riesgo, el Ejecutivo Municipal, ha acercado propuestas, por eso para nosotros fue muy bueno que el Ejecutivo rápidamente haya tomado esta herramienta de el voluntariado, dirigido principalmente a adultos mayores y a población en riesgo, y a la vez que cualquier tipo, hoy lo charlábamos en su momento en la última reunión del Comité de Gestión de Riesgo con el intendente Jatón, cualquier tipo de situación que nos llegue a los concejales por distintas vías, redes sociales o vía telefónica, vinculada con alguna cuestión social, con algún déficit alimentario y demás, automáticamente está en esa línea de comunicación con el Ejecutivo para poder ir saldando situaciones que sabemos que en esta situación también de parate de la economía, de la producción, del comercio, son muchas las personas, vecinos y vecinas de Santa Fe, que tienen dificultades.
Sin duda. Leandro, te comento, en la entrevista anterior que también realizábamos a través de este medio, estábamos en contacto con la presidenta de Suma de Voluntades, que es una ONG aquí en la ciudad de Paraná que viene trabajando incansablemente también, sobre todo con las personas y las familias más vulnerables de la capital entrerriana. Menciono esto a propósito de lo que usted mencionaba también, ¿no? El trabajo articulado desde el Estado municipal, desde el Estado provincial también, con el trabajo conjunto con las diferentes ONG. Recién usted mencionaba además el trabajo de algunas iglesias que también se van sumando para poder concretar y generar herramientas de trabajo rápidas y que además puedan posibilitar rápidas soluciones para la gente que en estos momentos más lo está necesitando. ¿Cómo Sí, es no, el trabajo en Santa Fe? no, por eso, el trabajo es articulado, digo, insisto con lo que recién te mencionaba, no es momento para grandes diferencias políticas, sino para tratar de acompañar los procesos que llevan los distintos niveles del Estado. Digo, la municipalidad tiene una responsabilidad muy grande en la ciudad con las cosas que ocurren, el Ejecutivo Provincial también, la Nación tiene una cuestión macroeconómica y de decisiones sobre la salubridad de todos los argentinos que hay que respetar. Entonces, creo que cada uno empujando del lugar que puede, nosotros como concejales acompañando esos procesos que se dan de distintos niveles del Estado, creo que la función. Y en esto, con lo de voluntariado, se trata de alguna manera, se pone en funcionamiento una ordenanza que es la 12.000 del año mediados de 2013, donde la idea es que, sobre todo en estos momentos de crisis, todo el conjunto de voluntades que están en la ciudad, que trabajan desinteresadamente, de alguna forma, articular ese trabajo social con políticas que en este momento son de Estado, que son centrales, y que de alguna manera articule, como te decía, ese conjunto de voluntades que a veces lo hacen de la mejor manera, pero están dispersas. En este momento es tratar de confluir todos con un objetivo que es reducir el riesgo vinculado con el coronavirus en Santa Fe. ¿Qué balance hace respecto de las decisiones políticas a nivel nacional en el marco de esta pandemia? ¿Qué análisis Yo creo puede que hacer? a nivel general, por lo menos mi mirada es positiva. Digo, yo soy radical en el Frente Progresista, ese es mi lugar de pertenencia, pero digo, cuando se hacen las cosas bien hay que reconocerlo, cuando se hacen las cosas mal, creo que también hay que decirlo. Creo que hay un conjunto de aciertos en las decisiones que han tomado el gobierno nacional. Por ahí creo que se le erró en un par de temas, en lo de los bancos de hace unos días. Creo que se pudo evitar, que creo que muchos interpretamos que iba a haber una afluencia fuerte de gente a los bancos. Pero más allá de esa cuestión, la cuestión macro, el momento en el que se tomó la decisión del aislamiento, algunas medidas económicas que hay que potenciar porque todavía falta, donde se priorice la salud sobre otros temas, parece que en ese lineamiento central, por lo menos en mi caso, y sé que muchos también lo piensan, estamos de acuerdo. Después, obviamente, ayer surgía lo de los sobreprecios, eso hay que investigarlo, hay que dejarlo en claro, la gente tiene que estar tranquila, se han hecho funcionarios, bueno, ahí tiene que tomar decisión el presidente para que ninguna situación que puede estar alejada de la legalidad pueda brotar, y menos aún en este momento de crisis. La gente está muy atenta a qué es lo que hacemos los dirigentes políticos, está bien que plantee reclamos, que por allí hayan reacciones hasta a veces intempestivas, pero creo que hay que también entenderlo en el marco de esta coyuntura que es muy compleja para todos. Sin duda que sí. ¿A su criterio debería extenderse la cuarentena? ¿Qué evaluación hace respecto de lo que debería pasar en un futuro próximo? Yo creo que sí, pero también con algunas particularidades. Me parece que hay actividades que si de alguna forma, si esas actividades se tienden a controlar, te hablaba de comercios pequeños, como puede ser una peluquería, como algún lugar donde se pueda dar turnos para los ingresos, que la gente respete la distancia y demás. Creo que ese tipo de cuestiones pueden ser flexibilizadas. Pero creo que en términos generales, lo que se plantea de las escuelas, el transporte público y demás, creo que hay que todavía esperar un tiempo, porque realmente si el esfuerzo que estamos haciendo todos de hace 3 semanas lo tiramos en 3 días, como casi nos pasa el otro día con los jubilados, bueno, no habrá valido la pena. Por eso creo que
en definitiva es un momento de escuchar a los especialistas, pero también escuchar a los sectores productivos y encontrar caminos intermedios donde se habiliten algunas cuestiones concretas que los científicos también nos den garantía de que no va a impactar de lleno en las estrategias que se están llevando adelante. ¿Cuáles son los sectores productivos que usted cree que van a salir más afectados luego de esta cuarentena obligatoria? Puntualmente hablando de Ciudad de Santa Fe. Sí, yo creo que más allá de la ciudad, creo que en general la situación es del país y del mundo, digo, pero creo que el comercio es una actividad afectada, claramente. Creo que ahí sí el gobierno nacional tiene que abrirse lo más posible para paliar cualquier situación que tenga que ver con la pérdida de empleo. Digo, ya los argentinos no veníamos bien de años anteriores, y cuando parecía que se reactivó un poquito, viene este cimbronazo tan fuerte que afecta y mucho. Creo que ahí es donde el Estado Nacional ya ha tenido decisiones sobre los sectores más vulnerables, sectores monotributistas, trabajadores informales. Ahora creo que es momento de plantear con la mayor fuerza posible el acompañamiento al sector comercial, que no tengo duda de que es uno de los principales afectados en la economía. Bien, Leandro, había algunas preguntas que nos estaban llegando, permiso, voy a leer. Hola Pau, yo vivo en calle Almirante Brown, bueno, anda mucha gente caminando, es lo que estábamos comentando al inicio de la entrevista. El municipio debe controlar los precios como sugirió el presidente, es lo que nos decía también nuestro compañero de trabajo, que cómo se están llevando a su criterio los controles en Ciudad de Santa Fe respecto del precio, ¿no? No, al respecto, digo, por ahí la vecina que planteaba de Almirante Brown, sí, acá hay una cuestión de, por un lado, el control del Estado, pero sobre todo el autocontrol de nuestro como vecino y vecina. Digo, salir a lo indispensable, salir solamente los sectores que estén de alguna forma habilitados para hacerlo, digo, los trabajadores de la salud, de seguridad y demás, que hoy cumplen un rol absolutamente fundamental, la gente de la farmacia, de la ferretería, que están habilitados. Creo que es mucho de nuestra responsabilidad como ciudadanos de cumplir con las órdenes, porque nos afecta a todos y todos podemos ser transmisores. Respecto a la otra cuestión que me planteabas, tenía que ver con el control en comercios. Sí, al respecto se estaba esperando el decreto del gobierno nacional para ver de qué forma se iba a implementar. Ahí hay como una descentralización que hace Nación para que los municipios controlen. Sé que se estaba hablando en el Ejecutivo para ver una interacción entre distintas áreas del municipio, entre lo que es la Secretaría de Producción, Secretaría de Control y Derechos y Vinculación Ciudadana, para articular esa situación, pero bueno, faltaba la letra chica que en este tiempo se estaba publicando, para ver de qué manera se controlaba. Ahí también habrá que ver, digo, Argentina tiene, es como que en cada producto, no solamente en el supermercado, en cualquier precio, es como que hay muchas manos, desde el que produce hasta el que lleva o a la góndola o que llega al almacén del barrio. Y eso muchas veces tiende a encarecer. El Estado Nacional tomó el control sobre los grandes supermercados, sobre lo que generalmente son los que construyen precios. Habrá que ver cómo eso se está dando hoy en los comercios de barrios. Yo creo que hay mucho por concientizar, también por controlar, pero esta cadena de comercialización creo que es una cuestión que inclusive hay que rediscutirla fuera del coronavirus, porque muchas veces terminamos pagando mucho más caro, y más aún si vivimos en el interior del país, por el traslado, el transporte, etcétera, etcétera. Son, creo que, debates pendientes para que no termine de impactar cada vez más fuerte en el bolsillo de los vecinos y vecinas. Por último, una reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que espera del ciudadano y las ciudadanas santafesinas luego de que salgamos de este contexto tan crítico que estamos atravesando? A ver, sin perder las identidades, y cada uno desde su lugar, tratar de, obviamente, salir unidos, salir solidariamente. Digo, aquí todos los sectores debemos hacer un esfuerzo para salir de esto, porque, digo, acá no gana nadie,
todos perdemos de alguna manera, y ante esa pérdida, si no hay solidaridad, es el sálvese quien pueda. Por eso creo que es absolutamente relevante que estemos, que seamos solidarios, que nos pongamos en el lugar del otro, nos pongamos también en el lugar de los sectores que quizás más pierdan, y creo que el Estado tiene que también ser lo más sólido posible en las decisiones, articulados, y atender primero la demanda alimenticia. No puede haber una persona en la ciudad de Santa Fe que no pueda acceder a un plato de comida, y después acompañar a los sectores productivos, comerciales, industriales que la están padeciendo y mucho a esta situación. Leandro, muchas gracias por este contacto y por sus minutos para ATP.